Bueno, muy buenas noches, bienvenidos todos a este curso avanzado donde vas a aprender lo que es importante para operar las opciones binarias. Lo que vamos a aprender en este curso es precisamente lo que tú necesitas, lo que realmente es importante para operar como un profesional en este mercado de las opciones binarias. Así que estamos en vivo haciendo esta grabación y les voy a pedir un favor, y es que cualquier pregunta la dejemos para el final. Yo les agradezco que pongamos los micrófonos en silencio para no interrumpir en la presentación, en la clase, y empecemos. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Oscar González, soy trader de la Academia BitWinner y pues mi objetivo es darte esa información precisa de valor que te pueda ayudar a mejorar ese historial de trading. O sea, que de hoy en adelante, cuando vayas a revisar tu historial de operaciones, haya más operaciones verdes que rojas. Ese va a ser mi compromiso con ustedes. Antes de empezar, dejemos claros nuestros descargos de responsabilidad. Dado a que el trading es una actividad de alto riesgo, no es aconsejable que inviertas dinero en el trading que no estés dispuesto a perder, porque cualquier decisión de inversión es absolutamente tu responsabilidad. Todos nuestros servicios están enfocados únicamente con fines educativos. Tanto los informes, comentarios, opiniones y cualquier expresión escrita o audiovisual no representan una sugerencia de inversión. Así que yo te recomiendo, para que puedas entender mucho mejor esta clase que vamos a mirar esta noche, yo te recomiendo que te veas la clase anterior, el video de estructuras del precio y del mercado, para que entiendas esta clase. Abajo en la descripción, cuando suba este video a YouTube, te dejo el enlace a ese video y aquí en la tarjeta en la esquina superior derecha. Así que en BitWinner nosotros queremos ayudar a más personas a ser consistentes en las opciones binarias, y tú puedes ayudarnos. ¿Cómo? Suscribiéndote a este canal de YouTube para avisarte cuando publiquemos un nuevo video. Y si tú conoces a alguien que necesite ser consistente en el trading, compártele esta información. Entonces, desde que yo comencé en el trading, me he hecho esta pregunta, y es: ¿cómo predecir el movimiento del precio de una divisa? ¿Te ha pasado, les pregunto, que cuando picas a subir se viene el precio para abajo y te deja en negativo? Escríbeme en el chat si te ha pasado eso. Los leo. Dice Carlos que sí. Ok. Ok, en todo momento, pero espero que no, dice Yana. Ok, entonces, fíjense de que precisamente no son los únicos. Lo que los invito es a que estemos tranquilos, porque eso puede mejorar. Y el objetivo de este curso avanzado de trading con la metodología BitWinner para operar las opciones binarias es que vayas avanzando hasta que seas consistente en tus operaciones, y precisamente se trata de que apliques un paso a paso que va a darte un mayor porcentaje de efectividad, ¿ok? El primer paso es identificar la estructura del precio y del mercado. Y en la clase pasada hablábamos de que el precio tiene tres estructuras. Tiene una estructura mayor, una estructura menor y una microestructura. Por eso es importante que revisemos la clase anterior, ¿de acuerdo? Así que empecemos con la clase de esta noche para conocer ese segundo paso que nos acerque a esa consistencia que tanto anhelamos, y que básicamente esta clase de esta noche es sobre el movimiento del precio. Una vez que tú hayas identificado la estructura que tiene el precio, tal como te enseñé en la clase anterior, hay que identificar el movimiento que está haciendo el precio en esa estructura, ¿ok? Entonces, ese movimiento puede ser ordenado o desordenado, puede ser simétrico o asimétrico, y puede ser regular o irregular. Entonces, para que tú me entiendas, da lo mismo si tú dices que es un movimiento ordenado, simétrico o regular, porque te estás refiriendo a la misma cosa. No sé si me estoy haciendo entender. Te estás refiriendo a un movimiento que es agradable a la vista, que tiene armonía, que es fácil identificarle sus impulsos y sus retrocesos, que es un movimiento limpio, que hay velas consecutivas del mismo color, que el cuerpo o el volumen de las velas es prácticamente parecido y que se desplaza en continuidades cortas. Y eso te lo voy a explicar más adelante, así que tranquilo. Mira este movimiento aquí ordenado, un movimiento simétrico. Mira, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos. Es un movimiento ordenado, ¿ves? Entonces, muchas veces tú vas a poder ver en el gráfico ese tipo de movimiento
ordenado, pero también, así como está ese movimiento ordenado, nos vamos a encontrar nosotros con movimientos desordenados, que es el caso contrario. Vamos a tener esos movimientos desordenados, asimétricos o irregulares, que son movimientos que parecen que el mercado estuviera de mal genio, digamos que las velas están espelucadas, que están greñudas, como decía Anderson anoche cuando estábamos instalándole el bot, decía que tenía más mechas que un trapero, porque hay velas con muchas mechas, velas de color contrario, y es difícil para nosotros a simple vista identificar los impulsos y retrocesos. Y en esos casos, para identificar lo que está pasando, tenemos que usar las extensiones del movimiento, y de eso pues yo se los voy a explicar más adelante. Pero miren ustedes este escenario de acá, muy complicado, ¿verdad? Para saber dónde hay un impulso, para saber dónde ubicarnos. Y así estaba el mercado el día de hoy. Entonces, ¿qué es el movimiento del precio? Esa es la pregunta que vamos a resolver esta noche en esta clase. Es la forma como se desplaza el precio del punto A o el punto de inicio al punto B, el punto final, el punto objetivo o el punto de llegada o el punto de destino, como tú lo quieras llamar. Entonces, es el movimiento o la forma como se desplaza el precio del punto A al punto B. Ojo con eso, el precio siempre tiene un punto de salida y un punto de llegada. O sea, un punto de destino, un punto objetivo a donde las instituciones o los traders corporativos quieren llevar el precio para tomar su beneficio. Llámese ese punto un nivel institucional, llámese un número redondo, llámese un piso, llámese un techo. ¿Me estoy haciendo entender, chicos? Escríbanme en el chat si nos estamos entendiendo. Ok, perfecto. Entonces, para que me entiendas mejor, imagínate un avión, ¿sí? Que va a hacer un vuelo Bogotá-Miami, que es un vuelo directo de aproximadamente 4 horas. Pero ese vuelo tiene unas fases. ¿Cuáles serían esas fases? Inicialmente tiene la fase de carreteo, despegue y ascenso. Luego la fase crucero y finalmente la fase de descenso, aproximación y aterrizaje. Entonces, para que nosotros nos vayamos entendiendo, al igual que en el ejemplo del avión, el precio tiene un movimiento de inicio, un movimiento de continuación y un movimiento de finalización. O sea, ese movimiento del precio tiene unas fases, que en esencia son 3 fases para tener un movimiento armónico simple. Y en este curso te voy a enseñar para que las aprendas a identificar. Aquí lo importante es conocer la psicología de las velas. Recuerda que las velas son un lenguaje. Ellas nos hablan, ellas nos permiten conocer cuáles son las intenciones de los traders, y nosotros en este curso vamos a aprender a hablar, digamos que es el lenguaje de señas de las velas. Por eso, así como el avión inicialmente requiere colocar sus motores a plena potencia para poder elevar todas esas toneladas de peso hasta llegar a su nivel asignado, igual lo va a hacer el precio en su movimiento de inicio. Por eso, en esta fase de inicio, cuando el precio arranca su movimiento, vamos a encontrar velas de fuerza. Así que tú tranquilo, porque yo te voy a enseñar a reconocer las velas de fuerza. Por ahora, lo que quiero que tengas claro son los conceptos. ¿Me estoy haciendo entender? Hoy vamos a como colocar los conceptos del tema de los movimientos. Entonces, luego en la fase de crucero, cuando el avión ya está a la altura que le han asignado, el piloto pues reduce la potencia de los motores y lo estabiliza en una velocidad crucero. Digamos que lo mismo hace el precio. A mitad del movimiento es normal que vayamos a encontrar velas de debilidad o de indecisión, ¿ok? Entonces ya tenemos cómo se mueve el precio. Tenemos una fase de inicio donde arranca ese movimiento del precio y ahí vamos a encontrar velas de fuerza. Luego a mitad del movimiento vamos a encontrar nosotros unas velas de debilidad o de indecisión. Pero volvamos al ejemplo del avión. Puede que el piloto se encuentre con turbulencia, con un poco de turbulencia ahí en mitad del camino. ¿Ustedes qué creen? Si hay algo de turbulencia en una parte del recorrido, ¿el piloto se regresa o sigue adelante? Perfecto, Jan, sigue adelante. Ok, sigue adelante, Anderson, perfecto. Entonces, precisamente así como el avión va a seguir adelante porque debe de llegar a su destino, lo mismo ocurre con el precio. Si ya las instituciones, los traders corporativos,
han establecido cuál es el punto de destino del precio, el precio va a llegar a ese punto. Tenga la plena seguridad. Entonces, alguna de las razones para que el avión no llegue a su destino es por una falla electromecánica, por una pérdida de combustible o porque seriamente había un mal clima en la ruta y se tuvo que desviar a un aeropuerto alterno. O sea, igual ocurre con el precio. La única razón para que el precio no llegue a su destino es por una anulación de movimiento o una anulación de volumen o por un rompimiento de estructura. Ojo con esto, anulación de movimiento, ¿verdad? Anulación de volumen o rompimiento de estructura. No te preocupes, esto de las anulaciones y los rompimientos te lo voy a explicar más adelante. Entonces, ya al final del vuelo se reduce, digamos que la potencia de los motores, se despliega el tren de aterrizaje y se abren los flaps para frenar la nave. Igual hace el precio cuando llega a su punto de destino. O sea, típicamente en la fase de finalización vamos a encontrarnos con velas de agotamiento. Así que cuando lleguemos a la clase de psicología de velas, vas a conocer cuáles son las velas de fuerza, las velas de debilidad, las velas de indecisión y las velas de agotamiento. Entonces, aquí la clave es primero identificar el tipo de movimiento que está haciendo el precio y la forma como se está dando o haciendo ese movimiento. ¿Por qué? Porque solo hay dos tipos de movimientos y solo hay dos formas de cómo se hacen esos movimientos. Así de sencillo. Pregunto, si lo vistes en la clase anterior, ¿qué tipos de movimientos se ven en una estructura del precio? Te lo resumo. Típicamente en la estructura vamos a ver dos tipos de movimientos. Vamos a ver movimientos de impulso y movimientos de retroceso. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se está produciendo ese movimiento? ¿Cómo se está creando ese movimiento? Pues ese movimiento se puede estar produciendo de forma ordenada o de forma desordenada. Entonces, presten mucha atención a lo que te voy a decir acá. El precio siempre se mueve de un punto de inicio a un punto final o a un punto objetivo siguiendo una lógica tendencial. ¿Cómo así, Oscar? ¿Qué es eso de una lógica tendencial? Bueno, que la mayoría de los traders siempre se mueven para donde esté la tendencia, porque consideran de que la tendencia es su amiga. Ok, yo me muevo para donde se esté moviendo la tendencia. Eso es lo que tenemos que tener nosotros claro. Entonces, ojo con esto. El precio se va a desplazar o a través de movimientos armónicos simples o a través de una tendencia armónica simple. ¿Sí? Para que me entiendas mejor, mira, para que me entiendas mejor. ¿Qué es un movimiento armónico simple? Mira acá, te lo voy a mostrar muy bien. Como te decía, el precio se puede mover de un punto A a un punto B con un movimiento armónico simple, que es cuando el precio hace un impulso, un retroceso y un segundo impulso igual o más grande que el impulso anterior. Y ojo con esto, esta es la clave. El segundo impulso debe ser igual o más grande que el primer impulso, porque si no, se rompe la lógica tendencial y el precio se puede devolver. Entonces, fíjate aquí cómo el precio está siguiendo un movimiento armónico simple, que es impulso largo, retroceso corto, impulso más largo o igual que el primer impulso. ¿Sí? Entonces, si tú ves acá en el gráfico, hay este movimiento armónico simple, ¿verdad? Un impulso, un retroceso, ¿verdad? Y un impulso más largo que el anterior. Entonces, esa es una forma como el precio se mueve siempre. Si yo te pregunto, de una forma como el precio se mueve siempre es a través de un movimiento armónico simple. ¿Ya sabes cuál es la característica que tiene un movimiento armónico simple? Entonces, recuerda, impulso, retroceso, impulso. Ese es un movimiento armónico. Y la característica es que el segundo impulso debe ser igual o más grande que el primer impulso. ¿De acuerdo? Escríbanme en el chat si eso les quedó claro. ¿Sí? Ok, perfecto. Listo. Y la otra forma como el precio se nos va a mover es a través de una tendencia armónica simple. ¿Sí? O sea, el precio se puede mover del punto A a un punto B con una tendencia armónica simple, que es cuando el precio hace 3 impulsos y 2 retrocesos. O sea, el precio se mueve impulso, retroceso, impulso, impulso. ¿Ok? Entonces, esas son, digamos que,
Las formas como el precio siempre se va a mover de un punto A un punto B. Búscalo y te vas a dar cuenta que ese patrón de movimiento se va a repetir. Mira acá, impulso, ¿verdad? Aquí hizo un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y llegó, se movió del punto A al punto B a través de una tendencia armónica simple. ¿Ok? Y aquí es donde tú tienes que afinar la vista. ¿Tú quieres convertirte en un trader exitoso de binarias? Entonces fíjate en los pequeños detalles que está haciendo el precio. A mí me gusta mucho una frase que yo leí en un relato bíblico donde el Maestro Jesús, Hijo de Dios, dijo: muchos mirando mirarán y nunca verán. Esto es lo más cierto del mundo para los traders de binarias. Tú tienes que afinar la vista, tienes que observar los pequeños detalles, porque resulta que el precio nos da pista de lo que va a hacer más adelante. Y las pistas siempre las vas a encontrar a la izquierda del gráfico, en lo que el precio ya hizo en el pasado. O sea, tú tienes que mirar siempre a la izquierda del gráfico y allí vas a encontrar las pistas. Así que, para que me entiendas mejor de lo que te voy a decir ahora, si ayer a las 3 de la tarde el cielo se empezó a nublar y empezó a correr una brisa fría y al poco tiempo se puso a llover, y hoy, siendo las 3 de la tarde, el cielo se empieza a nublar y empieza a correr una brisa fría, ¿tú qué sospechas que va a pasar? ¿Qué crees tú que va a pasar? Los leo en el chat. Precisamente que habrá un aguacero. Ok, precisamente ya, va a volver a llover, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso que ocurrió ayer y eso que ocurrió hoy a las 3 p.m., ¿cómo te prepararías para mañana a las 3 p.m.? ¿Te pondrías ropa adecuada por si se vuelve a repetir la lluvia? ¿Usas zapatos adecuados? Quizás usas paraguas o quizás no sales de casa, ¿cierto? Porque tú dices, oiga, buscaría un paraguas, dice ya, perfecto. Entonces, resulta de que 2 aguaceros ya te convirtieron en un pronosticador del tiempo. Lo mismo, chicos, lo mismo ocurre en el trading, porque así como la naturaleza repite esas situaciones, el mercado también hace réplicas. Esto se conoce como iteración. Esta es una palabra nueva para ustedes, pero cuando yo comprendí esto, mi forma de ver el mercado cambió completamente. Esto se conoce como iteración, que significa repetir varias veces un proceso con la intención de alcanzar una meta deseada, un objetivo o un resultado. En lenguaje sencillo, la iteración es una réplica, ¿ok? Entonces, el mercado hace 4 tipos de réplicas. Hace réplicas de estructuras, que eso lo vimos en la clase pasada, las estructuras. Hace réplicas de movimientos, hace réplica de patrones y réplica de volúmenes, ¿sí? Las réplicas, chicos, óyelo bien, no necesariamente son idénticas. Lo que sí tienen que ser es parecidas, te lo repito. Las réplicas no son iguales, son parecidas. ¿Lo estás entendiendo? Escríbeme si estás entendiendo este tema de las réplicas, ¿sí? Ok, perfecto, perfecto, perfecto. O sea que uno debe de tener en cuenta para encontrar una réplica es que hayan algunas características del movimiento anterior que se estén replicando para que el movimiento actual se parezca al movimiento anterior. Por ejemplo, si tú compraste, pongamos un ejemplo, compraste un reloj, tú puedes comprar un reloj original o puedes comprar una réplica AAA o una réplica AA. O sea, las réplicas no son idénticas, son parecidas. Entonces, igual ocurre en el mercado. Entonces, el precio hace acciones similares que dan orígenes a formas o estructuras parecidas. No sé si me estoy haciendo entender. Perfecto, perfecto, perfecto. Ok, entonces, así como un cantante se sube a un escenario para dar su show, el precio también busca un escenario para hacer el movimiento que luego será replicado. Entonces, si el mercado le gusta ese movimiento anterior, lo clona. Este clon no es idéntico, este clon no es perfecto, es simplemente parecido. Entonces, fíjense cómo lo explicamos en la clase anterior, donde estábamos hablando de estructuras, por esas razones que comienzan a replicarse, porque aquí este movimiento que hizo acá el precio, ¿verdad? Que hizo este movimiento acá, le gustó
¿verdad? Y viene el precio y lo replica, hace una réplica. Entonces yo le decía, hay réplicas de movimientos, hay réplicas de estructuras. ¿Listo? No son idénticos, son simplemente parecidos. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuando nosotros identificamos esos escenarios, pues lo primero que tenemos que hacer nosotros es identificar el escenario. Y ese escenario, ¿en qué parte de la estructura del precio se ubica? Pues esos escenarios se ubican en unos lugares específicos y son en las zonas de reacción. Acuérdense que las zonas de reacción, cuando nosotros hablábamos de las estructuras, son los puntos donde se unen las estructuras. El punto donde se une una estructura mayor con una estructura menor, eso es una zona de reacción. El punto donde se une una estructura menor con una microestructura, eso es una zona de reacción. Entonces, esos son los escenarios que busca el precio. Por esa razón, aquí, en este ejemplo de esta estructura mayor alcista que viene acá, con esta estructura menor que viene moviéndose por el interior de esta estructura mayor, los escenarios serían los puntos donde se unen las estructuras. Entonces, cuando tú identificas esos escenarios, ¿sí? Allí lo que va a pasar es que esos son los puntos donde el precio le gusta hacer esos movimientos. Entonces, ya cuando tú identificas las zonas de reacción, ¿cómo las vas a identificar? ¿Cómo se identifican esas zonas de reacción? Se pueden identificar con líneas horizontales, ¿verdad? Que te pueden dar pisos, techos o números redondos. Se pueden identificar con líneas de tendencias. Se pueden identificar con medias móviles. Se pueden identificar con Fibonacci. Se pueden identificar con medias lunas. Yo les voy a enseñar a cómo utilizar las herramientas para poder identificar estas zonas de reacción, ¿verdad? Así que no se preocupen que todo esto lo voy a explicar más adelante en el curso. Por ahora, lo que quiero es que tengas la idea básica de lo que es realmente la acción del precio, que es la mejor forma de hacer trading. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, que la primera vez que el precio llegue a esa zona de reacción, sabemos que es un escenario y buscamos un patrón o un movimiento que el precio esté replicando en ese escenario o en esa zona de reacción. Por eso, fijémonos en los detalles. Por eso les decía, hay que fijarnos en los detalles. ¿Por qué? Porque en esa zona de reacción se pueden presentar réplicas de patrones de velas, como por ejemplo se puede dar paridad de velas, se pueden dar velas de rechazo, se puede dar un patrón 1 por 1, ¿sí? Se puede dar un patrón 2 por 1 o un patrón 3 por 1, y todo eso se lo voy a explicar en este curso, pero vuelvo y lo repito, ahora lo que quiero es que tengas la idea general. Ahora bien, la forma como el precio salga de ese escenario la primera vez, es muy probable que lo vuelva a replicar la siguiente vez y hasta una tercera vez. Yo he visto casos de 4 o hasta 5 réplicas que hace el precio de cómo sale de ese escenario. Entonces, al salirse el precio de ese escenario, recuerda, de esa zona de reacción, se produce un rompimiento de la zona de reacción que va a originar un movimiento. Por ejemplo, un movimiento de bastón o un movimiento de pulva o un movimiento armónico simple, como lo vimos ahora hace un ratico, o una tendencia armónica simple. Entonces, al rompimiento de esa zona de reacción, por réplica del movimiento, se puede formar una estructura similar a la estructura anterior cuando el precio se movió del punto A al punto B o viceversa, bien sea en una estructura menor o en una microestructura. ¿Listo? Y eso que está pasando en esa réplica que está haciendo el precio, ¿sí? Va a dar origen a el volumen del movimiento, que es un concepto muy diferente al volumen de operaciones, ¿sí? Son dos cosas distintas, no nos confundamos, porque técnicamente el volumen es la cantidad de operaciones que se colocan en un periodo de tiempo, ¿sí? Eso es el volumen, técnicamente, esto que está acá, el volumen, ¿listo? Pero a eso no es lo que yo me refiero, eso es lo correcto, ¿sí?
pero no es a lo que yo me refiero. Cuando yo me refiero al volumen del movimiento, estoy hablando de otra cosa. El volumen del movimiento se puede medir por el tamaño de la distancia recorrida por el precio, o sea, los pips que el precio recorrió del punto A al punto B, ¿sí? Por el tamaño, ¿sí? O el volumen del movimiento se puede medir por el tiempo que demoró el precio en llegar del punto A al punto B, o sea, por cuántas velas hizo ese movimiento. Entonces, cuando nosotros entendemos el volumen del movimiento de esta manera, el precio también puede replicar el volumen del movimiento. Vamos a mirar unos ejemplos aquí en el gráfico para que nos podamos entender. Regálenme un segundo por acá y me dicen si están viendo el gráfico. Miren cómo ha estado este gráfico terrible el día de hoy. Muchas mechas, ¿verdad? Como para hacer el trapero, como dice Anderson. Ya ustedes saben cuál es la causa. Pero miren, por aquí yo tenía seleccionado algo para que ustedes vean el volumen. Miren, esta línea que está acá, simplemente lo que hice fue que cloné esta línea. Aquí hay un movimiento, este es un movimiento armónico simple, mira, un movimiento armónico simple. Impulso, retroceso, impulso. ¿Sí lo ven? Impulso, retroceso, impulso. Y si yo quiero mirar el volumen, simplemente me busco esta herramienta que tengo acá, esta herramientica, y marco para mirar el volumen. Míralo acá. La clono y la ubico aquí en el inicio del movimiento, en este punto de acá, y me va a dar exactamente el volumen. Mira, hizo el mismo volumen, ¿sí? O sea, esto fue un volumen que hizo el precio de movimiento. No lo estoy mirando en operaciones. ¿Cuántas operaciones colocó? No, estoy mirando es el movimiento. Y si yo cuento las velas, es muy probable de que este movimiento de este punto a este punto haya tenido la misma cantidad de velas de este punto a este punto de acá. Entonces, cuando nosotros entendemos, correcto, una onda de helio de 1, 2, 3, correcto, así es. Entonces, cuando nosotros entendemos esto de una manera muy simple, nos damos cuenta de que el precio entonces va a hacer una réplica del movimiento, ¿sí? Y el precio sí o sí va a llegar del punto A al punto B, ¿sí? Del punto A al punto B. La única forma de que el precio no llegue a ese objetivo es porque simplemente hay una anulación de estructura o hay una anulación de movimiento o hay un rompimiento de estructura, ¿sí? Pero en términos generales, el precio sí o sí va a llegar a ese objetivo. ¿Listo? ¿Cómo les pareció esta primera parte de esta clase de esta noche de movimiento? Ok, muy buena, muy buena. Ok, perfecto. Llegué un poco tarde. Ok, pero bien. Ok, perfecto, chicos. Perfecto. Entonces, vamos a dejar esta clase hasta acá y mañana vamos a continuar con la segunda parte de la clase. ¿Listo? Para poder seguir hablando acerca de movimientos. El día viernes, chicos, vamos a hacer una sesión en este mismo horario para enseñarles cómo utilizar el bot. Sobre todo la nueva versión del bot, que ya incluye criptomonedas, índices y todos esos productos. Entonces, me despido. Chao, chao. Nos vemos mañana a la misma hora.